Le damos gracias a todos los hermanos que están, también a todos los que nos ven a través de las redes sociales, a los que comparten este mensaje. Es importante que lo compartamos para que llegue a muchas personas la palabra del Señor, y le demos like, le demos suscribir y compartamos el mensaje de Dios, ¿verdad? Que a eso nos llama el Señor, a compartir su palabra. Bien, hermanos, le damos a todos la bienvenida. Vamos a colocarnos de pie y vamos a tener una oración para que Dios sea quien guíe y quien sea el que administre y que lleve este culto maravilloso y ministre nuestras vidas, ¿verdad? Vamos a pedirle a Sol que nos dirija en oración. Desde ahí lo puede hacer si quiere, fuerte. Amén. Muy bien. Podemos sentarnos. Qué hermoso es empezar orando, colocándonos en la palabra del Señor para que Dios ministre, para que Dios sea el que guíe nuestras vidas, ¿verdad? Nos da paz, nos da tranquilidad. Porque muchas veces llegamos al culto, a la casa de Dios, y venimos con problemas y situaciones difíciles, ¿cierto? Pero cuando nos colocamos en las manos del Señor, Dios toma el control y Dios bendice nuestra vida. Por eso es que es importante que no perdamos la costumbre de orar antes, durante y después del culto. Hace un momento invité a los hombres de esta iglesia valientes que me acompañaran a orar, y es hermoso sentir cómo Dios bendice nuestra vida y cómo bendice el culto antes de comenzar el culto, ¿no? Cuando oramos y nos ponemos en la mano del Señor. Pues muy bien, hermanos, a recordar que nuestras 3 iglesias están abiertas, están predicando la palabra del Señor, están en directo en este momento también, cada una a través de sus canales de redes sociales, una en San Matías, nuestra iglesia madre, Benecer, y nuestra hermana iglesia Fuente de Vida, que la lleva el pastor Alfonso en Añaza. Debemos estar orando por cada una de ellas, ¿verdad? Por nuestros pastores y líderes, para que Dios siga bendiciendo nuestras iglesias y les dé fuerza grandemente para la carga que llevan tan fuerte, pues sea liviana, ¿verdad? Gloria a Dios. También recordar y dar gracias a Dios porque nos podemos reunir, porque ya tenemos a algunas de nuestras abuelas vacunadas y eso es una bendición. También porque el domingo pasado no nos pudimos reunir, pues también gloria a Dios. Y porque eso nos hace ver la falta, ¿no?, que hace el que necesitemos reunirnos, ¿verdad? Gloria a Dios por el mensaje que tuvimos el domingo pasado, que lo escuchamos, fue muy hermoso, y por cada mensaje que Dios transmite a nuestra vida. Le damos gracias al Señor. Recordemos el próximo jueves que nos reunimos aquí a las 7 de la tarde, se reúne el grupo que está recibiendo las clases para discipulado, las clases para bautismo, y a las 8 en punto el culto de oración y estudio. También el viernes las clases de guitarra. ¿Sí hay clases de guitarra o no? De momento no. Clase de alabanza. Vale, a las 7 de la tarde, ¿no? Muy bien, pues recordar también la alabanza que se reúne los viernes, normalmente a las 7 de la tarde, y el domingo a las 11 de la mañana, la escuela dominical. Y a las 12:15 empieza el culto para el Señor, el culto hermoso. Y gracias al Señor por todo lo que nos da. Bien, vamos a colocarnos en pie y vamos a leer la palabra del Señor que está en el libro de Éxodo, capítulo 17, versículo del 1 al 7. Como lo vamos encontrando, nos vamos colocando de pie para leer la palabra del Señor en reverencia a nuestro Padre Celestial. Bien, ¿tenemos? Vamos a orar antes de leer la palabra del Señor. Padre Santo, te damos gracias, Señor amado, por tu palabra. Gracias, Señor, por esa bendición de poder oír tu voz.
Padre, permite, Señor Jesús, que tu palabra llegue hasta nuestras vidas y nos instruya, nos enseñe y que podamos ser obedientes a ella, Señor. Ayúdanos, Dios mío, a refrescar y danos, Señor Jesús, conforme a tu voluntad, esa paz y esa tranquilidad y podamos sentir tu presencia y tu amor en nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor. Rogamos que bendigas el culto y tu mensaje, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidín, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés, y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Masat y Meriba, porque la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová, diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Hasta aquí la palabra del Señor. Vamos a darle paso a nuestro pastor que trae la palabra hoy. Buenos días. Qué bueno estar nuevamente, decíamos esta mañana, qué bueno es estar nuevamente en casa y poder reunirnos. Veíamos estos días atrás una película sobre un artista, un cantante, que se había ido, volvió otra vez a su hogar, ¿no? Y cantaba él y su hija esa canción del country, Dulce Hogar, volver otra vez al dulce hogar, ¿no? Pero mientras recordaba lo importante que es volver a casa, también me acordé ahora, mientras estábamos leyendo este capítulo 17 de Éxodo, que hay un himno muy conocido que dice: Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Esa referencia que hace a la peña de Oreb un lugar, una roca, una zona de roca, donde Moisés golpeó con su vara. Y de esa peña de Oreb que representa a Cristo, donde sale el agua de vida que nos va y que nos puede salvar a nosotros, que nos puede quitar la sed. Miren, hoy vamos a hablar de un pasaje, de este pasaje en el Antiguo Testamento. Voy a hacer me van a permitir, no es que lo suelo hacer siempre, pero voy a hacer como un picoteo de varios versículos de estos capítulos antes del que hemos leído de Éxodo. De hecho, he cogido casi que como texto de introductorio el último pasaje que quería mencionar por encima. Y quiero que nos paremos en algo que es evidente. El pueblo de Dios representa a cada uno de nosotros. Su carácter, su forma de enfrentarse, de enfadarse, de enojarse, de aceptarse, de humillarse, de adorar, representa a cada uno de nosotros. Que en ocasiones nos enfadamos con Dios, que en ocasiones nos enfrentamos ante su autoridad, que somos tan atrevidos y osados para decir ¿dónde está Dios? De hecho, el título que quiero que pongan en pantalla cuando pueda, fíjense lo que está diciendo, es el versículo último que hemos leído. ¿Dios está entre nosotros o no? ¿Dios está entre nosotros? Porque puede ocurrir que en ocasiones te lo cuestiones. Normalmente cuando leemos el Nuevo Testamento, nos reabre una visión espectacular porque se fija en la figura de Jesucristo. Pero no nos podemos olvidar que Jesucristo nombra una y otra y mil veces, nombra textos que tienen que ver con el Antiguo Testamento. Entonces, una enseñanza que tenemos que sacar es que no podemos olvidar o obviar el Antiguo Testamento, porque si no, no entenderíamos el Nuevo Testamento. De hecho, más de una ocasión que nos refiramos al Nuevo Testamento, inevitablemente tenemos que pensar en el Antiguo. El Señor Jesús, cuando hablaba a su pueblo
y quería hacer ver cómo eran, les dice, recuerda tu pasado, que eres descendencia de Jacob, de Abraham, de Jacob, de Isaí, de David. ¿Por qué había esa mención al Antiguo Testamento? Porque no podemos olvidarnos de nuestro pasado. Hay una frase muy célebre que dice que el pueblo que olvida su pasado está condenado a repetirlo. Y eso ocurre casi siempre. Cuando olvidamos cómo éramos antes y no lo recordamos me refiero para no hacerlo, o para hacer lo que hacíamos antes que era correcto, pues cuando nos olvidamos de nuestro pasado, caemos nuevamente en los mismos errores. La pregunta sería, ¿puedo confiar realmente en que Dios va a proveer todo lo que yo necesito? Nos hemos preguntado eso en ocasiones. Yo sí que me lo he preguntado. Y cuando estuvimos este tiempo de confinamiento en casa forzado y obligatorio, les puedo asegurar que después de un tiempo muy duro, en ningún momento dudé de que el Señor fuese a estar ahí. Es que lo sentí en todo momento. Yo sé que mi iglesia estaba orando por nosotros, eso sin duda, y por los que estábamos bastante delicados. Pero en ningún momento me hizo dudar, Señor, tú sí que provees. Porque podía haber sido la cosa muy complicada. Y bueno, yo es que no quiero presumir, yo me siento joven, pero algunos ya que están vacunados con vacunas de nivel, ahora otros que pasan y empiezan a aparecer un montón de vacunas que todas nos van a ayudar a mejorar la situación, porque empeorar no vamos a empeorar si nos las ponemos. Y vemos esta realidad que estamos observando, cómo el Señor nos está protegiendo y cómo nuestros mayores, aún pasando por un momento duro y delicado, el Señor los protege. Vuelvo a hacer la pregunta, ¿de verdad podemos confiar en que Dios está con nosotros siempre? Si somos honestos diremos, en alguna ocasión y más de una lo he cuestionado. Porque así fue el pueblo de Dios. Yo les voy a remitir algo. Mire, un repaso rápido al pueblo de Dios. Vivían en Egipto, Faraón imponía hasta el punto que se convirtieron en un pueblo que empezaba a crecer mucho más que el pueblo de Egipto. ¿Y qué hizo Faraón? Estrategia política. Vamos a presionar a esta gente para que trabaje en lo más arduo, lo más cómodo, lo más incómodo, para que puedan levantar un Egipto floreciente. Y así fue como ocurrió. Egipto empezó a levantarse y a ser reconocida como hoy se le reconoce en su historia, porque hay alguien que tuvo que trabajar como esclavo, y ese era el pueblo de Dios. Fueron esclavos. Y el Señor se le presenta a Moisés y le dice, Moisés, tú. Y él dice, yo. Casi que le costaba pronunciar su nombre. ¿Cómo voy a ser yo? ¿Qué voy a decir yo? Pues te voy a usar para que hables con Faraón. Pero no te vas a creer que eres tú el que vas a poder hacerlo solo. Necesitas la ayuda de tu hermano. Y Aarón comparte con él, hasta de su hermana, profetisa María, ¿no es verdad, Miriam? Y dicen que cuando se presenta ante Faraón, empieza a decirle, Faraón, necesito que mi pueblo salga de aquí. Y así lo pide Dios. Y Faraón, ¿qué va a hacer eso? Imposible. Bueno, pues como consecuencia tu presión hacia el pueblo vas a tener plagas. Y tiene una plaga, y otra plaga, y otra plaga. Desde ranas, zapas, insectos, hasta sangre en el río, hasta que toca su primogénito. Y cuando toca su primogénito, ve cómo mueren los primogénitos egipcios. Gracias a la señal que Dios dio con esa sangre en los marcos de las puertas de los judíos, del pueblo de Dios, fueron salvos. El ángel veía la marca y decían, liberados están. Pero donde no la veía, morían los primogénitos. Y llega el pueblo, y después de tantos años de esclavitud, y Moisés les dice, nos vamos. Y Faraón los deja ir. Qué curioso. Faraón accede a la libertad de Israel. Y van en el camino hacia el Mar Rojo. Y cuando van en ese camino, dice que el Señor movió y reaccionó, provocó la reacción para ver cómo iba a actuar su pueblo hacia Faraón. Y Faraón, como aquel que estaba adormecido, despierta y dice, ¿pero cómo puede ser que estos se vayan? No, vamos a buscar detrás de ellos. Y manda sus carros, miles de carros, a buscar y atacar con todos sus capitanes, con todo el ejército que tenía disponible, y persigue al pueblo. Y dice que había una nube, una columna de nube que los guiaba en la mañana, y una columna de fuego que los alumbraba por la noche, el Shekinah. Esa nube era la que guiaba al pueblo. Pues dice que cuando el pueblo miró y vio que Faraón venía, ya empieza la primera reacción del pueblo. Y dice, que nos vienen a atacar, que nos vienen a atacar. Y entonces dice que Dios permitió que esas columnas de fuego y esa de nube de fuego
esa columna de nube y de fuego se pusiera en medio entre Faraón y el pueblo. Y se presentan ante Moisés y empiezan a dudar y a decir, ¿de verdad Dios está con nosotros? ¿De verdad Dios está entre nosotros? Y cuando salen de Egipto se acercan y vemos en el capítulo 14, que les invito a que lo tengan delante, vamos a mirar solo esos capítulos, y en el versículo 11 y 12 dice, y dijeron a Moisés, ya estaban a punto de cruzar el Mar Rojo, ¿no habían sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciéndonos, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor no fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Qué limitados era el pueblo. Pero si iba el Señor a producir un gran milagro, iban a cruzar el Mar Rojo. Y en ese momento el Señor actúa en misericordia y le dice a Moisés, golpea, y el mar se abrirá en dos. Y dice en la historia, y así nos lo relata en el capítulo de Éxodo, que Dios libra al pueblo y acaba con todos los egipcios. Todos recordamos esa escena donde el pueblo atravesó como paredes en las aguas, atravesó el Mar Rojo. Y una vez hubieran atravesado, el pueblo egipcio con todo su ejército entró. Y las aguas lo cubrieron y acabaron con todos los egipcios. Ahí Faraón vio que todo su ejército fue acabado. Y dice en el texto que al terminar y al verlo, y vio Israel aquel gran hecho que Jehová ejecutó sobre los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. ¡Wow! ¿No? Señor, qué grande eres, maravilloso. ¿Se imaginan ustedes cómo estaría ese pueblo adorando a Dios? Es que tenía que ser, no solo de película, que podía serlo, pero eso es para intentar acercarse a lo que podían vivir en aquel momento ese pueblo. Pero cómo el pueblo vio un acto tan maravilloso en su vida y cómo fueron protegidos. Y dicen, claro que sí, Dios es grande, Dios es maravilloso. Empezaron a alabar y a adorar al Señor y a reconocer el instrumento que Dios utilizó por medio de Moisés. Y empezaron a caminar. Yo no sé cómo se sentirían el pueblo después de haber visto esto, la comidilla, porque a nosotros nos gusta un punto el marujeo, y la comidilla esa, ¿viste qué espectacular? Que estábamos así a puntito de acabar con nosotros, que pasamos por el río, por el Mar Rojo, lo atravesamos y los egipcios se quedaron atrás. Aquellos que tantos miedos teníamos, ¿cuántos miedos teníamos que se hundieron en el agua? Y salíamos. Y el niño pequeño tirando de la madre, pero yo estaba ahí, mamá, yo lo vi. Imagínense qué escena podría ser de ese pueblo. Y así caminaban y caminaban. Y 3 días pasaron y se quejaron. 3 días en el desierto y llegaron a un lugar que se llamaba Mara, que las aguas eran amargas. En el versículo 24 y 25 dice, y entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron y allí les dio los estatutos y las ordenanzas y allí los probó. Y dijo Dios, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Wow. Y el pueblo volvió a ver que el Señor le resolvió un problema que tenía. Antes de inseguridad, porque tuvieron que atravesar ese desierto, ahora de sed, porque necesitaban beber. ¿Cómo se sentirían ustedes si fuesen parte de ese pueblo? Decíamos, pero es que llegamos a un lugar y las aguas están amargas, ¿y ahora qué hacemos? Y donde el ser humano no puede alcanzar, Dios actúa. Y dice, echa ese árbol. Y las aguas se endulzaron y pudieron beberla. ¡Wow! Nuevamente a caminar y a decir, pero qué grande es Dios, qué maravilloso es Dios. ¿Cómo puso a Moisés? Ya se habían olvidado que hace un momentito se habían enojado porque se preguntaban, ¿Dios está entre nosotros? 45 días después de salir de Egipto, días después de haber pasado por Mara y haber bebido de las aguas amargas se convirtieron en dulces,
En el capítulo 16, versículo 3, dice que partieron hacia Elim y le decían los hijos de Israel, fíjense, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos hasta saciarnos, pues nos habéis sacado en el desierto para matarnos de hambre a toda esta multitud. Fíjense, nuevamente el pueblo volvió a quejarse. Yo no sé hasta dónde puede llegar la paciencia de Dios. Está claro que no es la nuestra. Porque pónganse ustedes ahora en el lugar de Dios y diríamos, ¿cómo? ¿Cómo puede ser este pueblo que tenemos? Vaya pueblo. Y Dios respondió en el versículo 11 del capítulo 16. Y Jehová habló a Moisés diciendo, yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo, al caer la tarde comeréis carne y por la mañana os saciaréis de pan. Y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Y venida la tarde subieron codornices que cubrieron el campamento. Y por la mañana descendió el rocío alrededor del campamento. Y cuando el rocío cesó de descender, es aquí sobre la faz del desierto, una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, este es el pan que Jehová os da para comer. Cuando dudaban de Dios y se quejaban porque Dios no estaba con ellos, ¿qué hicieron? Clamaron a Dios en enfado, se movilizaron, se incomodaron, murmuraron y dice que Dios les dio codornices por la mañana y pan por la noche. Ese es el maná que el Señor les dio. Ese maná que era el alimento que iba a ser durante ese tiempo y que les dijo, cada día su propia ración. Solo el sábado tendrás que tener para el sábado y para el domingo. Y hay algunos que fueron tan glotones y tan inseguros porque demostraban todo el rato su inseguridad que dijeron, vamos a guardar un poquito. Porque así igual se mantienen y lo podemos tener más. Incluso a lo mejor hasta algún negocio podríamos hacer y podríamos venderlo a un bajo precio. Y se pudrió el alimento que fue guardado. Pero hablaba de la desobediencia a Dios, de que no estaban entendiendo lo que Dios decía. Ellos hablan del maná y el maná significa, ¿qué es esto? Porque no entendían qué significaba el maná. Ese fue el maná que utilizó Dios, algo que ellos no entendían. ¿Cuántas cosas nos ha dado Dios que no entendemos por qué, pero que después, pasado el tiempo, entendemos que es de gran bendición para nosotros? Capítulo 17, estoy haciendo un repaso rapidito, pero porque es importante. En el versículo 2, ya habían atravesado, ya tenían alimento, ya habían pasado por todo. Dice que pasado unos días, Israel por el desierto de Sin, atravesando una jornada, y todo esto habla de la desobediencia, porque podían haber ido directamente a la tierra prometida, pero por su desobediencia tuvieron que bordear durante 40 años. Y dice que pasando por el desierto acamparon en Refidín y no había agua. Y entonces, ¿qué iba a hacer el pueblo? A quejarse otra vez, a protestar otra vez. Y en el versículo 7, bueno, antes de leer el versículo 7, dice que el pueblo tuvo allí sed y murmuraron contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Yo no sé cómo se sentiría Moisés. Bueno, sí, me imagino que se habrá sentido enfadadísimo porque dice, ¿qué pasa? ¿Es que continuamente me vas a recordar que te saqué de Egipto? ¿En alguna ocasión nos hemos quejado de Dios porque ha hecho algo con nosotros? Y pasado un tiempo hemos dicho, Señor, gracias porque lo hiciste, porque era necesario para entender yo lo siguiente. El pueblo se estaba quejando porque el Señor los sacó de Egipto. Preferían vivir en la esclavitud. Quiero llevarles a esto. Estos pasajes que hemos leído nos resumen cómo era el pueblo de Dios, pero también cómo es nuestra realidad. Y aquí quiero llevarle a que lo piensen y a que reflexionen. Lo primero que les voy a recordar es que Dios nos libera de nuestro pasado de esclavitud. Dios nos está liberando de cómo vivíamos antiguamente, de lo mal que veíamos las cosas antiguamente y nos quejábamos, pero Dios nos dice, pero yo te doy luz. Te voy a poner delante la nube para que te guíe en las mañanas y te voy a poner mi palabra. Lámparas a mis pies mi palabra y lumbrera mi camino, para que te ilumine por la noche. Pasas por un proceso donde
ves con claridad y puedes pararte y decir, ¿cómo vivía yo antes? ¿Cómo vivo yo ahora? Dios nos sacó de nuestra vida anterior y nos guía a un camino mejor. Cuando conocemos personalmente al Señor es cuando único podemos llegar a entender que no estamos a oscuras, que no estamos en esclavitud, que tenemos esa columna de fuego y esa columna de nube que nos guía y que nos ilumina. Dice en 1 de Pedro 2, 9 y 10, nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, que en otro tiempo no éramos pueblo y que ahora somos un pueblo de Dios. Es maravilloso entender y creo que debemos serlo conscientes de que somos ese pueblo de Dios que antes vivíamos en la esclavitud al pecado, a la forma de hacer las cosas a nuestra manera y teníamos nuestras luchas, nuestros problemas y decimos, Señor, ¿cómo vivíamos antiguamente y cómo vivimos ahora en ti? No he dejado de tener sufrimiento y batallas, pero ahora sé cómo afrontarlas si me agarro a ti. Pero antes no sabía qué hacer, me hundía, me deprimía, me preocupaba. Señor, puede ser que incluso antes en mi vida tuviese todas las comodidades posibles, pero me faltaba siempre algo. Pude crear y hacer con mi vida todo lo que quise. Pude levantar empresas, pude elaborar proyectos y todo eso estaba muy bien, pero no terminaba de llenarme. Pero hay algo que me he encontrado en ti y es la luz admirable que me has presentado, que he entendido que mi pasado en esclavitud, en la oscuridad, es cambiado por luz admirable en el Señor. Y ahora sé no solo lo que tengo, sino lo que voy a tener. Y tengo la vida eterna. Cuando somos conscientes de esa realidad, ya todo lo que está a nuestro alrededor se posiciona de otra manera. No nos va a frenar, no nos vamos a quedar limitados. Fíjense además algo importante. Dios nos libera de nuestro pasado de esclavitud para llevarnos a ser considerados como un pueblo admirable. Con un pueblo en luz admirable. Un pueblo que sabe por dónde andar. Un pueblo que pasa por lucha, como cada uno de nosotros, y de adversidades, de pruebas, pero sabemos a quién tenemos que recurrir. Hemos pasado por enfermedades y sabemos en quién tenemos que descansar. Señor, tú tienes el control de todo. Y decimos al final, Dios, siempre eres bueno. Tú nunca fallas. Pero hay otra aplicación importante. Dios siempre está con nosotros en nuestros desiertos y en nuestros oasis. Dios siempre está en nuestros desiertos porque sabe perfectamente que esos problemas y esas luchas que tenemos, esos desiertos que definimos así, Él va a estar presente. Nos va a orientar y nos va a guiar. Y es curioso porque, como dice el cántico, abre camino donde no lo hay. ¿Cómo se vio el pueblo ante el río, el Mar Rojo? Y dijo, ¿qué hace Moisés? ¿Cómo nos ha traído hasta aquí? Mira toda la desgracia, si podíamos habernos quedado. ¿Qué problema teníamos allí? Sí, éramos esclavos, pero por lo menos teníamos que comer. Y ese fue el sentimiento del pueblo en toda su historia. Porque hasta en el Nuevo Testamento así se refleja un pueblo que no veía la realidad y la bendición en Dios. Y donde no había camino, el Señor abrió un camino. Se acabó, aquí no hay camino. Ahí está el mar, ¿cómo vamos a atravesar? Sí, hoy todos no lo imaginamos porque ya lo hemos leído. Pero piensen en el pueblo en ese momento. Un choque contra su propia realidad. Dice, y ahora no hay camino. Moisés, ¿a qué nos has traído aquí? Era lo normal, lo predecible, quejarse. Porque era evidente, humanamente era evidente. Pero el Señor les da una lección y les dice, conmigo tus desiertos se convertirán en oasis. Si confías en mis palabras. Así le dijo al pueblo, si eres capaz de retener mis decretos, si eres capaz de buscar de la palabra, de escuchar, de aprender, de decir, Señor, yo no sé lo que va a pasar mañana ni lo que pasará hoy con este problema que tengo, con este desierto que vivo, pero confío en ti. Y cuando pronunciamos esas palabras, convencidos de esas palabras, entonces estamos diciendo, toma tú el control, yo no puedo. Y es ahí cuando el Señor actúa y dice, donde tú no veías nada, yo sabía lo que iba a ocurrir. Dios no tiene un plan en tu vida improvisado, donde cada día va a ver por dónde te mueves. Él sabe a dónde puedes ir y sabes cuál es tu final. De ti depende si estás dispuesto a que vaya por el camino que Él quiere o vas a tener que pasar por excesivos desiertos cuando podías haberlos evitado. Pero aún en los desiertos que tengas que pasar por tu capricho,
por tu buscar tu voluntad, el Señor siempre va a estar ahí, porque no abandona a su pueblo. Tiene tanto amor y paciencia que fue capaz de aguantar a su pueblo una y otra vez. Y cuando su pueblo se quejaba, ¿que quieres un camino? Yo te abro un camino. ¿Qué quieres beber? Yo te pongo la bebida. ¿Qué quieres alimento? Yo te pongo alimento por la mañana y por la noche. No te va a faltar nada, no te preocupes. Y hay veces que creemos que a Dios lo estamos usando como una lámpara que frotamos esperando que salga el genio y nos resuelva los problemas. Pero ¿saben qué? Que ese genio tiene sus tiempos. Es limitado. No puedes pedir más de 3 deseos. Hay veces que nos creemos eso. Que nos creemos que en la vida todo se trata de enumerar. No, con Dios no hay que pedir deseo. Él es el mayor deseo que podemos tener, porque nos va a bendecir grandemente en todo. Y en esta semana que vamos a luchar, yo no sé los desiertos o las luchas que tengas que pasar, pero sí sé que si descansas en el Señor se van a resolver. Pero no te lo digo porque yo sea adivino, sino porque lo hemos vivido anteriormente. Y ahí es donde el Señor Jesús le dice, mira tu pasado y comprueba cómo actué contigo, con tu pueblo, con Abraham, con Isaac, con el pueblo en el desierto, en los caminos, cuando estuvo en el exilio en Babilonia, y en todo, con Nehemías cuando levantó el muro, y en todo siempre he estado allí presente. Yo no te abandonaré. Solo queda un requisito por nuestra parte. Solo tienes que confiar en Él. En el capítulo 15, versículo 26 que leímos antes, nos recuerda lo mismo. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hiciéremos lo correcto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares sus estatutos, nada, para los judíos la preocupación era la enfermedad de los egipcios, nada de lo que pasó en Egipto pasará contigo. Dicho de otra manera, si nos centramos en buscar de la palabra de Dios, en conocerla cada vez más, si cuando tenemos un problema, una dificultad, decimos, Señor, yo no sé cómo hacerlo, pero búscame, guíame en tu palabra, confórtame con tu palabra. Si yo busco eso en el Señor, Él dice, no te va a pasar nada. Y lo que te pase siempre tendrá solución en bendición para mí. Dicho de otra manera, escuchar a Dios es esencial para caminar con Él. No tener agua es una distracción para Israel. No tener alimento eran distracciones para Israel. Cuando confiamos en Dios no aparecen distracciones. Sabemos qué quiere Dios para mi vida. Ahí es cuando yo veo hermanos y hermanas que están pasando por dificultades graves y te dicen, y confío en el Señor, aún a pesar de la enfermedad. Y confío en el Señor, aún a pesar de que no tienes recursos. Y confío en el Señor, pero si es que no tienes ni dónde quedarte. Y confío en el Señor. Están diciendo, yo confío en el Señor, no me distraigo en los problemas. ¿En qué te enfocas? ¿En Dios o en los problemas que tienes? Porque esos son distracciones para nuestras vidas. Debemos evitar que las presiones que nos rodean nos bloqueen oír la voz de Dios. Y cuando son tantos los problemas que nos ocupan en nuestra vida y parece que todo tiene que ver con los problemas, hermano, vamos a tener problemas. Pero no te enfoques en el problema. Busca la voz de Dios, porque si te enfocas en el problema, te bloquea escuchar a Dios. Y Dios te está hablando y te está diciendo, confía en mí, que yo sé cómo resolverlo. ¿Cuántas veces negamos esa opción? Recuerda algo importante. La palabra es fiel, siempre es segura. Y que pase lo que pase, Él no va a cambiar lo que te ha prometido. Recuérdalo, su palabra es fiel. Es segura, es confiable. Y Él lo que ha prometido te lo va a cumplir. Ahí es donde nos recuerda una tercera premisa. Que Dios siempre cubrirá lo que necesitas. Siempre va a cubrir lo que tú necesitas. Yo puedo hablarles de mi familia. Mejor testimonio no podría decir. La situación que vivimos como familia, yo siendo niño, le he dicho más de una ocasión, no fue la que nos hubiera gustado. Pero Dios nunca nos falló. Yo nunca pasé hambre. Y eso que en la época aquella no era para pasar hambre en mi familia, pero siempre había alimento. Siempre había alguien que nos ayudaba. Y el Señor, y mi madre nos recordaba una y otra vez, mira lo grande que ha sido el Señor con nosotros. No te olvides nunca de eso. Así como el Señor puso el maná al pueblo y cubrió sus necesidades,
En Éxodo 16:4 dice, hará llover pan del cielo. Yo no sé lo que significa, lo que podemos llegar a entender, pero cuando a mí me dicen que va a llover pan del cielo, no me dice que me va a venir un paquetito con un pan de molde, con el pan en el sobre, y es el que tengo. Dice que cuando llueve, la lluvia es abundante. La lluvia no es corta, no es ¡pac! 2 gotas, se acabó. Eso aquí decimos un chipi chipi o aquí decimos alguna gota que yo. Cuando llueve, llueve en bendición. Y cuando dice en la Escritura que lloverá pan del cielo, es que había pan en abundancia, alimento en abundancia. No había necesidad, por eso le decía al pueblo, aliméntate, sáciate, come todo lo que quieras. Y posiblemente a lo mejor era un alimento light que te permitía mantener el tipito. A lo mejor no ibas a tener problema de engordar y podías alimentarte y saciarte. Pero hay veces que el Señor nos está dando un alimento del celestial continuamente. Nos está dando tantas bendiciones y nos quejamos por otras cosas. Sí, Señor, pero el pueblo preguntó qué era eso. Y de ahí viene la palabra maná. ¿Qué es esto? Porque no lo entendía. ¿Cuántas bendiciones el Señor nos da y no las entendemos? Ah, Señor, la entendemos pasado el tiempo. Ahora entiendo por qué tuve que pasar por eso. Fue de gran bendición. ¿Cuántos hermanos han pasado por enfermedad y han dicho, doy gracias al Señor por el tiempo de esta enfermedad? Pero no por la enfermedad, no somos masoquistas. A mí no me apetece pasar por enfermedad. Sino porque aún en un momento de enfermedad, Él estuvo presente conmigo y me ayudó. Y me sacó de ese tiempo. ¿Cuántas veces tenemos que dar a Dios gracias por eso? Y decirle, gracias Señor, porque has sido bueno conmigo. Este tiempo yo lo he comprobado. Había momentos en los que no me podía ni mover, como les decía, y aquello era, no había un segundo donde poder dormir, donde aquí me quedo, no se podía dormir. Y les puedo asegurar que el Señor siempre estaba conmigo. Yo lo sentí en todo momento. Era momento de decir, Señor, yo no puedo más. Hazlo tú, porque yo me acuerdo que el día tan mal que pasé, uno de los días, que no pude pegar ojos. De hecho, miraba el reloj cada 15 minutos, 5:15 de la mañana, 4:15, 3:15. Es que daba igual, las 3, las 1:30. Iba de 15 en 15 minutos. Yo pensé que había dormido un montón y no había dormido nada. Yo decía, Señor, aunque sea por cansancio, déjame dormir. Y el dolor era tal que a la mañana siguiente dije, Señor, yo no puedo ni, durante ese día ni pude dormir nada. Digo, Señor, ¿qué hago? Bueno, y empecé a decir, gracias Señor, porque solo esto es lo que tengo que pasar. Porque otros han tenido problemas respiratorios, porque otros han sido ingresados y hay otros que han salido. Decía uno de mis hijos que después de ver la de miles de personas que han muerto por este virus, y uno dice, Señor, y nosotros lo estamos contando, grande eres. Y cuando eso es así, cuando eres consciente, y en ese momento fui consciente de decir, Señor, yo estoy pasando por esto duro, pero ni siquiera es comparable con lo que han pasado otros y algunos que no han podido sobrepasarlo, sino que se han perdido, que han muerto, que han fallecido. Gracias, Señor. Ese día siguiente dormí de corrido. No me levanté ni para ir al baño. Eran las 9 de la mañana, mi mujer cerraba las ventanas, las puertas para que la luz no entrase y pudiese dormir. Digo, gracias Señor. Hay veces que nos centramos en nuestras problemáticas y nos olvidamos de las grandes bendiciones que Dios nos da. ¿Qué es esto, Señor? Entendí la bendición que supone confiar en Él y decir, Señor, pase lo que pase, mi desierto o mi oasis, pero tú siempre estás. Me centré en Él, no en mi problema. Y entonces entendí que eso que era el alimento que Él me estaba dando. Y lo último con lo que quiero terminar. Ahora es lo que hemos dicho, que Dios es con nosotros. Y hemos mencionado anteriormente que Dios nos libra de nuestro pasado de esclavitud, pero que también Dios siempre está con nosotros en nuestros desiertos y nos lo hace. Y también que Dios va a cubrir nuestras necesidades. Pero ahora la pregunta que les hago es, ¿qué es lo que espera Dios de ti? Porque hasta ahora nos hemos centrado en nosotros como pueblo, pero Dios espera de ti algo en esta mañana. Nuevamente el pueblo, dice en el capítulo 17 que leímos, tuvo sed. Tuvo sed. Y dijo Moisés, versículo 5, y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo, ponte delante, Moisés, donde te vean, y toma contigo a unos ancianos de Israel, que están representando al pueblo,
que son personas que están dando autoridad a Moisés, porque es el pueblo que le apoya por medio de esos ancianos. Los ancianos eran los respetables, la autoridad junto con Moisés. Ponte delante con ellos, delante del pueblo, y dice, miren lo que les dice. Y toma contigo en tu mano tu vara con que golpeaste en el río, ahí en el Mar Rojo. Esa vara con la que golpeaste y se abrieron las aguas. ¿Qué le estaba diciendo al pueblo? Recuerda con tu vara la presencia de Dios en aquel día. Le está diciendo, tienes la autoridad que yo he permitido que tengas porque los ancianos te apoyan. No te olvides que estás aquí porque yo te he puesto. Estamos donde estamos porque el Señor nos ha puesto. Toma la vara del pasado que recuerda la presencia de Dios. Y Dios te dice que cuando estamos pasando por dificultad, ¿qué es lo que esperas de ti? Que reconozca que eres su pueblo, que eres su propiedad. Y segundo, que cojas tu pasado y digas, Señor, has estado conmigo, estás conmigo y estarás conmigo siempre. Recuerda tu pasado. Párate y reflexiona y di, Señor, si en mi pasado, en momentos que necesité tú estabas, hoy también estás conmigo. Toma la presencia del Señor. Dios siempre está. Él es fiel a sus promesas. Amén. Tu fe en Él es tu respuesta y el vínculo que te compromete. Cuando tenemos fe en Dios, esa es nuestra respuesta, pero también es un vínculo de compromiso. Como pueblo somos llamados a decir, Señor, yo no solo voy a estar buscando de ti cada vez que lo pase mal, vamos a pasar al siguiente nivel. Sé que cuando lo pase mal, tú vas a estar presente. Pero el siguiente es, vamos a compartir con otros la bendición que hemos recibido. Porque la vida no gira en torno a mí. Yo no soy el centro de las cosas. Cuando mi madre falleció, les puedo asegurar que ese día yo no entendía cómo es que el mundo seguía moviéndose. Porque faltaba lo más importante. Nunca estuve preparado para entender lo que significaba un día sin mi madre. Es que yo creía que la vida era en torno a ella. Y te das cuenta de lo importante que significa. No ha dejado de estar. Estás con la presencia del Señor. Ayer la recordábamos los hermanos porque nos mandaron una foto y la verdad que uno se emociona con eso. Y cuando recuerdas esta foto, ella ayudando a su compañera de habitación en el hospital y animándola, falleció antes que ella. Y cuando ella se ponía a hablar como si no pasara nada, animando, mi madre era así. Y decíamos, qué pena, cuánto la recordamos, ¿no verdad? Y una de nuestras hermanas nos dijo, mire, no nos podemos quejar, porque ella está donde quiere estar. Está en la presencia del Señor. No está preocupado por nosotros, porque sabe que el Señor nunca nos va a dejar. Nunca nos va a dejar. Pero ella está en el mejor de los lugares posibles. Y a ese lugar quiero ir yo. Me di cuenta que la vida sigue avanzando. Pero yo no puedo centrarme en mis preocupaciones o en mis llantos. Yo tengo que preocuparme en acercarme a aquellos que aún no han conocido del Señor, que aún no se han entregado a Él. Cuando no veas o no sientas la presencia del Señor, párate, clama, abre tus ojos y verás lo que Él puede hacer en ti. Cuando creas que tú eres el centro del mundo, párate y piensa quién es el verdadero centro de tu vida. Ábrete ante Dios. Dice Amós, y citamos el domingo pasado, buscadme y viviréis. Se trata de buscar a Dios. Búscalo primero. Y dice en la Escritura en Mateo que todo lo demás se irá añadiendo. Él debe ser siempre lo primero. La duda nos aleja de Dios, pero la verdad te reencuentra con Él. Él es la verdad. Esa verdad es la que nos va a dar la luz para ver y entender. Dice en la Escritura, yo soy la luz y el camino y la verdad y la vida que nos va a guiar. En esta mañana el Señor nos llama, nos dice, o por lo menos así lo entiendo claramente yo, que Él va a cubrir todas mis necesidades. Y la pregunta de ¿dónde está Dios entre nosotros? ¿Está Dios entre nosotros? Es que sí sé que Dios está entre nosotros. Lo hemos sabido en todo momento. Cuando los desiertos y los problemas te cubran, párate. Olvídate de mirar esos problemas y esas luchas que tienes y céntrate en Dios. Dios, tú nunca fallas. Tú siempre estás.
Así como hiciste con tu pueblo, por muchas veces que se quejó el pueblo, Dios siempre respondía. Busca del Señor. No permitas que la duda te anule o te paralice. No permitas que los problemas te frenen a crecer. Al contrario, céntrate en la verdad, porque entonces ya tu problema no es centrarte en esas dificultades, sino en decir, ¿cómo pueden otros conseguir de Dios? Aquel pueblo que pasó de la oscuridad somos nosotros, a la luz admirable. Dice en la Escritura que antes no era pueblo y que ahora son pueblo. Y nos dice, para no olvidarnos, en 2 de Pedro, capítulo 2, perdón, 1 de Pedro, capítulo 2, y nos dice que no éramos pueblo y que ahora somos pueblo. Pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora lo habéis alcanzado. Y comienza el texto diciendo, mas vosotros sois linaje, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y ahora que tenemos esa luz admirable y que somos pueblo y que hemos recibido misericordia, dice el texto, tenemos un propósito en la vida, anunciar las virtudes de aquel que os llamó, de la oscuridad a la luz admirable, de no ser pueblo a ser pueblo, de no tener misericordia y recibir la misericordia. Somos llamados a compartir el Evangelio. Amén. Vamos a despedirnos en oración. Padre amado, gracias te damos por tu palabra, Señor. Porque en tu palabra, Señor, nos muestras tu amor desde la antigüedad de tu pueblo, desde los tiempos antiguos de esa formación del pueblo básico, hasta el día de hoy hemos comprobado que aún a pesar de nuestras luchas, nosotros sabemos en quién confiar. Danos esa fortaleza, Señor. Ayúdanos a no centrarnos en nuestros desiertos, sino buscar el oasis de tu presencia, Señor. Sentir la paz que tú nos das. Ayúdanos, Señor, a que por muchos problemas y dificultades que tengamos, tú nunca nos vas a fallar, Señor. Tú eres bueno todo el tiempo. Ayúdanos a fijarnos en ti, a buscarte para vivir, Señor. Porque no podemos hacer nada sin ti, Señor. Tú eres el centro de nuestras vidas. No soy yo, Señor. No son mis hermanos, Señor. Eres tú, Señor. Ayúdanos a poder ser un pueblo que con esa luz admirable llegue a otros que necesitan escuchar, Señor. Ayúdanos a ser un pueblo que se comprometa contigo, Señor, con tu obra, con el trabajo, con el servicio, a no centrarse en sus preocupaciones, sino gozarse en tus bendiciones, Señor. En tu nombre te pongo a cada uno de estos hermanos que nos escuchan, para que tú los bendigas en su vida particularmente. Y que esta semana, cuando estemos pasando por dificultades, digamos, Señor, tú eres mi oasis. En este desierto que vivo, tú vas a responderme inmediatamente, Señor. Confiamos en ti, Señor. Ayúdanos a confiar en ti, Señor. En tu nombre te lo pedimos, agradecidos de corazón. Amén. Que el Señor les bendiga grandemente.